Bien, hermanos, vamos a comenzar, hermanos. Sabemos que mucha gente dedica el tiempo para escuchar estas enseñanzas de apologética. Hermano, este es un tema que es extenso, que no solo existen las citas bíblicas que vamos a dar hoy. No, hermano, esto es un tema muy amplio. Y vamos a comenzar, hermano, para que usted vaya ya agarrándole el ritmo a la enseñanza. Y vamos a comenzar con el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 20, hermano Rodolfo. Ajá, del 20 en adelante. Sí. ¿Se lo leo? Sí, ayúdeme. Dice así. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se lo retengan les serán retenidos. Ay. Palabra del Señor. Hermanos, vemos aquí, Rodolfo, una alegría tan enorme. Imagínense ver a Jesús resucitado. Resucitado, fue después de resucitar. Exactamente. Le mostró las manos. Aquí que tenía los agujeros. Hermano, qué sorpresa. Bueno, ya creo que ya le había parecido la primera vez. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Porque dice aquí nuevamente, dice en el 20, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, ya se lo había dicho. Ok, sí, entonces sí, ya le había aparecido. Fueron muchas las apariciones de él ya en espíritu. Exactamente, pero qué alegría, Rodolfo, de ver un amigo, encontrarse con ese verdadero amigo, porque Jesús es amigo, hermano. El maestro, el que le daba de comer, el que los abrazaba. Es que qué hermoso. Se sintieron muy contentos, hermanos. Y él en esa visita traía 2 regalos. Maravilla. Sí, hermanos, y la primera es el poder del Espíritu Santo. Sopló sobre ellos, Rodolfo. Reciban el Espíritu Santo. ¿Qué regalo, hermano? ¿Para qué, hermano? Hermano, ahí queremos llegar nosotros. Les dio una autoridad. El segundo regalo, ¿dónde está? ¿En el 21, Rodolfo? ¿O el 22? Léame el 22. Dice el 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. El 23. A quienes descarguen de sus pecados les serán liberados, y a quienes se lo retengan les serán retenidos. Que este es el misterio, hermano, que nosotros seguimos. Vamos tras las huellas de ese mandamiento que se los dejó a los apóstoles, y sucesivamente los apóstoles han ¿cómo se llama? Ordenado. Han ordenado otros y otros. Hasta el día de hoy, Rodolfo. Claro, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sin cortar. Sin cortar. Alguien me dijo una vez: en la Biblia no hay una cita bíblica que diga que varias personas se fueron a confesar, y nosotros se los traemos en este listado de citas bíblicas. En esta enseñanza se los vamos a dar, pero aquí hay una recomendación que no se lo dio no se lo dio un apóstol, no se lo dio Pedro, no lo dijo Juan, no dijo Pablo. No, fue Jesús que ordenó, hermano. Hermano, y los apóstoles muy obedientes hicieron tal como se los pedía Jesucristo. Entonces, hermano, si usted cree
que se va a salvar porque al hincarse le pide perdón a Dios, aunque usted llore, hermano, es necesario llegar a este paso, principalmente, hermano, si reconocemos que somos pecadores, ir a la confesión. Pero si usted cree, hermano, que no es necesario, porque si usted no va a la confesión, incluso muchos católicos no van a la confesión. ¿Qué dice, Rodolfo? Así es, hermanos, porque algunos no creen. Hermanos, si nosotros como católicos debemos de creer, porque a veces dicen algunos, es que no está, hermanos, toda la doctrina católica está en la Biblia. Y aparte de eso, Jesucristo le dijo a Papa Pedro a la piedra, lo que tú ates queda atado, lo que desates queda desatado. Amén, amén. Bien, hermano Rodolfo. Bueno, hermanos, allí dice, hermanos, como nos comentó el hermano Mario, el Señor, por medio de su palabra, la Biblia, reciban el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo ellos tienen la potestad de, ¿a quienes? Les descarguen de su pecado, le quedan libres de pecado. Liberados. Y a quienes no se los descarguen porque no se confiesan, serán retenidos. Ajá. Bueno, hermanos, vamos a ver dónde dice que hay que confesarse. Hechos de los Apóstoles, ya después de Jesucristo, lo que hicieron ellos, 19-18. Capítulo 19, versículo 18 dice: muchos de los que habían aceptado la fe, primero hay que aceptar la fe. Amén. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. ¿A qué iban, hermano? A confesar. A confesar. Pero si con confesar no quedó tan claro, a exponer, pues. A exponer, a hacer una exposición de sus pecados. Al inicio, hermanos, cuando se confesaban, era frente a la gente, En bien público, duro. en público, sí. Hermanos, ¿se imaginan decir una tontera de la que hicimos en público? Hermano, la vergüenza, eso nos ayuda a nosotros. Cuando alguien descubren que se robó algo, hermano, es un gran mensaje. Esa persona, la vergüenza que pasó, la ayuda a superar esa adicción, ese pecado, esa forma de hacerlo. Entonces dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Eso es confesar, hermano. Pero, ¿con quién? Allí vamos a ver con quién. Hebreos capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Vamos a ver. Por aquí lo tengo, hermanos. ¿Hebreo? Hebreos capítulo 5. Ya lo tengo. Okay. Vamos a ver con quién. Ya vimos que Dios dio una orden, que Jesucristo dio una orden, ya resucitado en espíritu. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Los envía ¿a qué? A cumplir ese gran sacramento de la confesión, hermanos. Y aquí nos dice Hechos 18-19 que todos que la gente iba a confesar sus pecados, a exponerlos. ¿Con quién? Ahí llegamos al punto, hermano. Hebreos 5 del 1 en adelante dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Pero nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Hermanos, los sacerdotes que tenemos hoy son a semejanza de Melquisedec, aquel que en Génesis 14:18 dice: Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ofreció pan y vino porque era sacerdote del Dios Altísimo.
a la manera de Melquisedec. Hermanos, vamos a verlo detenidamente. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Cuando dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, significa que es un hombre, no se está refiriendo a Cristo. Cristo es el sumo y eterno sacerdote, pero Él dejó personas que lo representaran a Él. Todo sumo sacerdote los compara con Él. Está diciendo que Él se va a tenerlos a ellos como sus representantes. Véanlo bien, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es un hombre, y lo representa en las cosas de Dios, es un representante de Dios. Allá nos dice Pablo en 2 de Corintios también, porque somos embajadores de Dios, también embajadores, son representantes y embajadores. Representan a Dios ante el pueblo y representan al pueblo ante Dios. Por eso ofrecen dones y sacrificios para el pueblo y también ofrece el pueblo las oraciones del pueblo para Dios. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Hermanos, no debemos de perder de vista esta palabra. ¿Qué ofrece? Dones y sacrificios. Cuando confiesa uno el sacerdote, a uno lo manda a hacer un sacrificio, pero él hace un sacrificio también por cada persona. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Hermano, mucha gente dice, es que el sacerdote es pecador, por eso no me confieso, dice el padre. Descubrieron en América, descubrieron el agua caliente. Aquí dice que son pecadores. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad del pecado. Es pecador y quien no lo sabe, pero Dios los puso para que ellos lleven a cabo el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Hermanos, el sacerdote, por eso él dice, por el ministerio que la iglesia, algo así, me ha otorgado, yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es él. Pero vamos a ir terminando. Por eso por esta razón, porque es un pecador, por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Aquí nos viene diciendo clarito, hermano, por esa razón debe ofrecer sacrificios por sus pecados, al igual que por los del pueblo. Hermanos, nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios. Un día de estos vamos a volver a dar el sacerdocio para que ustedes vean cuándo y dónde el Señor ordenó a los sacerdotes. El Jueves Santo, hagan esto en memoria mía, para ver también por qué los sacerdotes son los ungidos y consagrados, que son los únicos que pueden convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre, que son los únicos que pueden absolver del pecado a los pecadores, que son los únicos que pueden casar legalmente ante Dios, que son los únicos que pueden ejercer muchas cosas que nadie las puede ejercer. Pero aquí, hermanos, yo creo que le estamos exponiendo algo muy claro, que dejó el sacramento de la confesión Jesucristo, que iban a confesarse y que con quién se iban a confesar, quién es el que tiene el ministerio de la reconciliación, hermano Mario. Perfecto, dice Lucas capítulo 10, versículo 16, quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechace a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces, rechazar, hermano, a los sacerdotes, rechazar este requisito para poder heredar el reino de los cielos, hermano, estamos rechazando todo, hermano. Es que miren, hermano, alguien, incluso en una ocasión, aquí lo hablé en un programa de un amigo, él mató a otra persona. Él aceptó
en otra congregación, se convirtió a cristiano supuestamente, y le digo, pero vos tenés que confesarte. Es que eso es tontera. Me dice, ¿cómo te pones a creer que yo me voy a confesar? Basta con decirle a Dios, yo necesito que me perdones. Hermano, Jesucristo no le va a decir, mire, fulano de tal, usted levántese de ahí y vaya a pedirle perdón. Usted dejó huérfano a esa mujer, a esos 4 hijos. Usted tiene que trabajar un poquito más duro y usted le va a dar el sustento a esta familia. Jesús no se lo va a decir. Quien se lo va a decir es un sacerdote. El sacerdote, hermano, cuando nosotros vamos a confesarlos, él nos da guías espirituales, nos explican con amor. No es que no los van a regañar, Rodolfo. No. Nos hablan con ternura porque... Perdón, ¿y por qué el sacerdote no lo regaña? Ya vamos a ver ese hermano. ¿Por qué no lo regaña? Porque él carga el peso de del pecado también. Exactamente lo que eso hablaba. Comprende, Hebreos 5:1. Sí. Exactamente, Rodolfo. Ayúdeme a leer y seguimos con... Número 5:10 dice, hermanos, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño. Ese es el propósito de enmienda. Exactamente. Desde allá viene. Exactamente, Rodolfo, lo que estamos hablando. Entonces, el sacerdote nos envía eso, Rodolfo. Claro. ¿Me entiendes? Si hemos ofendido a una persona, hermano, el sacerdote dice, usted tiene que arreglar las cuentas con tal persona. Hermano, porque es que qué fácil fuera, Rodolfo, decirle a Jesús, perdóname, Jesús. Ni perdóname. pena da. ¿Qué va a dar pena? Sí, entonces esas cosas hay que irlas viendo. Dice, ¿y quiénes les escucha a ustedes? Me escucha a mí. Y quienes les rechace a ustedes, me rechaza a mí. Entonces son mandatos de Jesucristo, hermano. No rechacemos. Y si usted rechaza, hermano, todavía el tiempo es oportuno. Mientras usted vive, mientras usted se levanta y abre los ojos, hay una oportunidad más. Y por eso nosotros, hermano, estamos dando, pues, lo que está en la escritura, no estamos inventando, hermano. Si nosotros no damos esta enseñanza, cuenta nos va a pedir Dios a Rodolfo y a mí. Así es. Rodolfo. Hermanos, miren, David confesó también, David siendo rey, la Biblia presenta a David como el padre de Jesucristo. Aquella gente le decía Jesucristo, hijo de David, recuerda, así lo presenta la Biblia. Aunque no tenía sangre de David, pero la Biblia lo presenta como el hijo de David. Vean dónde confesó David. Segunda de Samuel 12:13. David dijo a Natán. ¿A quién le dijo David? A Natán. Al profeta. He pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David. También Yahvé perdona tu pecado. No morirás. ¿Qué está haciendo? Está confesándolo. Lo está exponiendo el pecado. Hermanos, y si el rey David lo hizo, ¿y por qué nosotros no? Vamos a ver qué nos dice, hermanos, segunda de Corintios 5:18, dice así, lo está diciendo Pablo a los Corintios. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Oigan bien, hermano, todo eso es obra de Dios, quien nos reconcilió con Él en Cristo. Dios nos reconcilió con Él cuando Cristo vino a dar su vida, su sangre, a ofrecer su sangre para el perdón de los pecados. Ahora, hermanos, ¿y por qué por qué Dios no se quedó solo con eso? Sino que viene la otra parte. Todo es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo. Y que a nosotros, dice Pablo, nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿Qué era Pablo? Pablo era apóstol y sacerdote. Hermanos,
y está escrito. Cristo primero llamó a sus discípulos, eran discípulos. Cuando los envió son apóstoles. Y cuando les dice en la última cena que Él hizo la misa, cuando les dice hagan esto en memoria mía, los está ordenando sacerdotes a la manera de Melquisedec. Y Pablo allá en Romanos 15, 16 o 16, 15, uno de los dos, dije Pablo, nos presentamos como cuando Dios hizo de mí el sacerdote de las naciones, algo así, lo dice Romanos 16, 15 o 15, 16, es decir, Pablo era sacerdote. Pero ¿cómo está diciendo? ¿Qué está diciendo Pablo? Dice Pablo, todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pablo era cura, era sacerdote, era ministro. Por eso dice, a nosotros, dije Pablo, nos encomienda, no a cualquiera, es a los sacerdotes ordenados en orden, en sucesión apostólica. Y a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. ¿Cuál es la reconciliación? El perdón que Dios nos da cuando nosotros confesamos, nos reconciliamos con Él. Nosotros le podemos decir al Señor, perdóname, yo maté a esta persona, perdón. ¿Y cómo? Estoy seguro. ¿Recuerdan cuando a los leprosos les dijo, la lepra es un símbolo del pecado? Porque la lepra no se siente y el pecado a veces tampoco. Cuando les dije a los leprosos, vayan donde el sacerdote. Y los 10 leprosos se van y por la fe de ellos, cuando iban en camino, quedan sanos. Uno regresó a decirle al Señor, los otros no. Vamos a ver, ya, aguántenos un poquito, hermano Wilmer, téngalo ahí. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros, dice Pablo, a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Otra vez, de la reconciliación es reconciliarse con Dios por medio de la confesión. Esta es la confesión. Aquí es donde nos dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Hermanos, todos los sacerdotes son embajadores de Cristo. El hermano Mario y yo somos servidores, no somos embajadores. Amén. Porque para ser embajador hay que ser ordenado sacerdote. Hermanos, esto no es cualquier cosa. Por eso hoy nos presentamos como embajadores. Un embajador es el que representa. Hermanos, para los que no sepan, todos los presidentes tienen un embajador en otros países. Y la voz del embajador es la voz del presidente. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, Pablo rogando, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestros pecados al que no cometió pecado, a Cristo, para que así nosotros participáramos en Él de la justicia y perfección de Dios. Hermanos, Dios vino a dar su sangre por nuestros pecados, pero nosotros debemos de confesarlo para que ese sacrificio tenga valor, hermano Mario. Permítame, hermano Wilmer, solo vamos a leer Mateo, luego leemos Proverbios 28, 13. Sí. Dice Mateo capítulo 9, versículo 8. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres, Rodolfo. Así es, a los hombres. ¿A cuáles? A los sacerdotes. A los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Jesús tenía autoridad para sanar, para perdonar y sanar a los hombres aquí en la tierra. Y ese poder se lo dejó a los sacerdotes hombres, sí, ministeriales. No es cualquier hombre. No, claro. Exactamente. Son elegidos por Dios. Hermano, ser sacerdote es un privilegio enorme. Recuerdo que dice San Pío, Rodolfo, que si viniera los ángeles, si vinieran algunos ángeles, si viniera Pedro o Pablo, viniera la Virgen María y
le tocara elegir con quién platicar, con un sacerdote o con alguno de ellos. Y dice él, no, voy a elegir a platicar con un sacerdote. ¿Cómo la ves, Rodolfo? Es que son los embajadores, hermanos, son los embajadores y son los representantes de Dios en la tierra. Nos representan a nosotros ante Dios y representan a Dios. Es más, hermano, cuando el sacerdote se está vistiendo frente a un crucifijo, Cristo se está metiendo en él, le está cubriendo. Es el representante de Dios. Es por esa razón, hermanos, que nosotros con Rodolfo estamos en con ese deseo, ir a las parroquias y hablar detenidamente de esta enseñanza del sacerdocio, Rodolfo. ¿Por qué? Porque se irrespeta demasiado al sacerdote. Hermanos, ni quiera Dios. Hermanos, al sacerdote nosotros no debemos de juzgarlo absolutamente, que lo juzgue Dios. Exactamente. Sí, nosotros debemos de orar por ello, esa es la misión. Y nosotros hemos escuchado donde dice, no, hombre, es que el sacerdote no sabe nada, es que ya está viejito, es que ya no mira, es que es bien metido. Hermano, decirle eso a un sacerdote, Rodolfo, eso... Es que lo está diciendo a Cristo. No es justo. Rodolfo, pero tal vez la cuestión es que mucha gente ignora este punto. Pues. Y por eso es necesario verlo. Es necesario todas esas enseñanzas. Sigamos, Rodolfo. Nos dice Proverbios, hermanos, el Proverbios son los consejos del sabio Salomón, del más sabio, del hombre más sabio que ha habido. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué significa el que encubre? El que no los confiesa, el que no dice nada, se queda con ellos, allá, adentro. El que los encubre, el que cubre sus pecados, no prosperará. Pero el que los confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, consejos del sabio Salomón. Continuamos, hermanos. Bueno, Santiago. Vamos a ver qué nos dice Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos, los que tienen tiempo de estar. No es que si yo tengo 80 años y ayer llegué a la iglesia, me van a llamar para que vaya a verlo. No soy anciano. Soy anciano de edad, no espiritualmente. Los ancianos son los que ya tienen mucho tiempo de servir. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oren, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados por medio de los ancianos, en especial de los sacerdotes. Sí. Pero hay un texto, muchas gracias hermano Wilmer, pero hay un texto, hermanos, que muchos hermanos utilizan sin dar paso a los textos que nosotros hemos visto. Y es Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice así: pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Hermanos, muchos dicen, pero si confesamos nuestro pecado, Él, Dios, Jesús, sí, lo sabemos bien. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿con quién vamos a confesar nuestros pecados? A Cristo no lo podemos ver. Cristo dijo, vayan donde el sacerdote. ¿Con quién vamos a confesar? Con la persona que Dios le encomendó el ministerio de la reconciliación, que ya lo vimos en Hebreos 5:1-5, que ya lo vimos en los otros libros, la reconciliación con ellos. Entonces, hermanos, si fuese solo que nos confesamos con Cristo, ¿y para qué estuviese Hebreos 5, Juan 20? ¿Para qué hubiesen todos estos textos? No, hermanos, Cristo, la Biblia, hermanos, es un rompecabezas que hay que armar. Hermano Wilmer, déjenoslo por favor a leerlo, iba. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Primero de Juan 1:9, es exactamente lo que estamos viendo. La misericordia de Dios es tan grande que no existe pecado que Él no pueda perdonar. Siempre
y cuando éste ha sido confesado, así es, a excepción del pecado contra el Espíritu Santo, que es negar la gracia de Dios para salvarnos. Mateo 1:22. Él tiene el poder de perdonarnos todo pecado. ¿Cuál es el pecado que no perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? No aceptar lo que Cristo dijo, ya resucitado por medio de Juan 20:20. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. El pecado que Dios no perdona es el pecado que no se confiesa con el sacerdote y que lo perdona Cristo por medio del sacerdote. Esa es la blasfemia, no creer que Dios sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para encomendarles el ministerio de la reconciliación. El que no cree esto, hermanos, está cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo, y esa es la blasfemia, hermano Rodolfo, Mario. y que el sacerdote no puede perdonar. Ese pecado no lo puede... No, y míreme, hay varios pecados. ¿Y cómo lo va a perdonar a un sacerdote en que quisiera? Pues se dice ahí que ni en el cielo ni en la tierra. Así es, pero es que el pecado que no perdona a Dios es el que no confesamos, porque no quisimos o porque no dijimos de no tener tiempo. No, exactamente. Pero la Biblia nos habla en excepción del Espíritu Santo. Ajá. También el sacerdote Rodolfo estaba entre los quintos pecados que un sacerdote no los puede confesar, que sí, solo el Papa o los obispos. Hay pecados reservados para el Papa. Exactamente. Sí. Por eso el Papa reunió a 1000 sacerdotes para que le pudieran echar la mano en confesar estos pecados, digamos. Son los sacerdotes misioneros, como ahí va incluido el padre Luis Toro, Rodolfo. Sí, son 1000 los que mandó hace poco para misioneros de la misericordia. Exactamente, y ahí incluye, Rodolfo, digamos, el aborto. Y el aborto, bueno, pero estaba platicando con nuestro párroco, el padre Lucio. Dice el padre que sí, ellos pueden confesar a una mujer que abortó, pero con la autorización, Rodolfo, del obispo. Así es. Si no, es difícil, hermano, porque matar a una persona inocente, hermano, eso es una crueldad terrible. Imagínese llegar hasta ese punto, Rodolfo. Otro pecado que no está en las manos de los sacerdotes es alguien que vaya y tome una hostia ya consagrado, Rodolfo. La profane. Ajá, exactamente. Es un pecado, hermanos, que... reservado para... Exactamente. Para los obispos. Exactamente. Para los obispos. Sí, ¿no? exactamente. Sí. Entonces, o sea, debe de ir a confesarse no con los sacerdotes, sino con el obispo, que son los legítimos sucesores de los apóstoles. Perfecto. Bien. Vamos a buscar, Rodolfo, Hebreo capítulo 4, versículo 16. Uh-huh. Sí, aquí. Dice, ¿lo tienes, no? Aquí, sí. Aquí lo tenía. Bueno, lo voy a leer. Dice en el versículo 16: por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Hermano, es un privilegio enorme poder ir a la sede donde está el sacerdote y pedir el santuario, Rodolfo, y entregar toda su alma, toda la confianza en Dios en las manos del sacerdote y exponer lo que uno ha cometido, porque uno no es santo, hermano. En las iglesias las tenemos llenas de pecadores, pero, hermano, la Biblia nos dice y nos está explicando que tenemos una oportunidad. Y aquí dice en el versículo 10: por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia a fin de obtener misericordia
y hallar la gracia y auxilio oportuno, hermano. Si usted no va, hermano, nosotros con Rodolfo hemos tenido el privilegio de tener a 2 a 3, sí, a 3 personas que están en la agonía, y le hemos hablado casi de todas estas citas bíblicas que hemos que estamos leyendo, va, Rodolfo. Y recuerdo que nos llamaron de otro lugar lejano y nos pidieron que fuéramos donde su papá, que era evangélico, y nosotros fuimos, hermano. Con la ayuda del poder de Dios, hermano, Dios tocó el corazón de esta persona y él llamó al sacerdote para que fuera a confesarlo. Sí. Que recibió la confesión y la Eucaristía, los santos óleos. Sí, se fue preparado. Mientras otro hermano, que sí tenía un título de pastor, no quiso. Pero nosotros salimos de la responsabilidad. Y otra persona, nosotros le hablamos y también llamó al sacerdote. Eso queda uno, pues, hermano, aquí el que no entiende es que realmente está falto la de palabra del de Señor mente. se abrió, hermano. Se abrió, está expuesta. Sí, sí, hermanos. Entonces, es una gracia, hermano, un auxilio, es una oportunidad, hermano, al ir donde el sacerdote, hermano Rodolfo. Proverbios 28:13 nos dice lo siguiente, hermanos. Ocultar sus faltas no conduce a nada. Ocultarlas. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Hermanos, no debemos de ocultarlas. Y por eso el Señor dejó sus embajadores, dejó sus representantes para que nosotros podamos confesarla. Hermanos, hablábamos con el hermano Mario que, por ejemplo, Judas, no nos va a dar tiempo de llegar a esos textos, creo. Judas confesó, hermanos, con las personas equivocadas. Él sintió remordimiento, llevó las 30 monedas, se las entregó a los sumos sacerdotes judíos, no católicos, ¿va? Arrepentido, Judío, arrepentido, pero se la entregó a las personas equivocadas. No, hermanos, debemos de confesar nosotros con la persona que Cristo dijo, con el sacerdote, el Dios Altísimo. Y él, hermanos, el lema de ellos es muera callado. Ah, exactamente. Hay sacerdotes, hermanos, que han confesado al asesino de su madre o de su padre. Sí. Y les dicen, váyase pues, por el ministerio, por lo que Dios me ha conferido, pues yo ¿cómo se llama? Lo observo sus pecados, dice, y váyase rápido. Hermano, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 10, 19 al 23? Ojo lo que nos dice esta carta. Hebreos capítulo 10 del 19 al 23. Así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne, lo que viene. Teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios, ¿qué es lo que tiene el Señor? Un sacerdote excepcional. Teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Cada templo católico es casa de Dios. Cada templo católico, hermanos, es un pedacito de cielo. Cuando nosotros estamos en misa, estamos en el cielo. Si lo disfrutamos y lo vivimos, estamos viviendo en el cielo, porque allí se hace presente también los 3 estados de la iglesia. La iglesia peregrina somos nosotros, la iglesia purgante, la que está en limpieza para entrar, y la iglesia triunfante, los santos. Ahí está Cristo en cada misa, Madre María y todos los ángeles y los santos. Por eso dice, teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero,
con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Hermanos, es necesario que limpiemos también nuestra alma. Hermanos, se los estamos diciendo para que ustedes puedan reflexionar y que el día que se mueran, hermanos, no se lleven la sorpresa que van a llegar con todos los pecados y van a decir, yo no le pedía perdón a Dios cada rato, directo, ¿y por qué no me perdonó? No, Él dice, vayan a donde los sacerdotes. Exacto. Ayúdeme, Rodolfo. Vamos a leer lo que nos dice acá. Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios, dejémonos reconciliar con Dios. 2 Corintios 5:20. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto, está atento, está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Mateo 5:24. Eso sí, hermano. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Hermano, vamos primero a reconciliarnos con nuestro hermano para que tengamos una buena reconciliación con Dios por medio del sacerdote. Hermano, el día que lleguemos y vamos con los pecados, Señor, y te los confesé a ti, y va a decir, no, ya tengo mis embajadores, mis representantes. ¿No recuerdan cuando les dije, leprosos, vayan donde el sacerdote y allí van a quedar perdonados? No porque el sacerdote lo perdona, sino porque Él es el medio. Amén. Él es el representante, el embajador. Dios nos perdona por medio de Él. Perfecto, Mario. Rodolfo. Vemos en el Antiguo Testamento, Rodolfo, el mandato de Dios. Ajá. En Levítico capítulo 5, versículo 5 dice, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero sus pecados. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación. ¿Quién, hermano? El sacerdote, Rodolfo. ¿Cuál? El sacerdote. El sacerdote, y hará la expiación por dicho pecado y persona. Más claro no puede ser, hermano. Imagínese que, hermano, nosotros no estamos inventando, hermano. Ya basta, hermano, ya no trate mal a los sacerdotes. Recuerdo que hace poco le decía a mi hermana, una hermana carnal, oye, me voy porque vos no te confesas. Le causó Rodolfo 2 chistes. Sí. Santo Dios, de lo que se está perdiendo. Es una maravilla, hermano. Se libera totalmente. No, Rodolfo, y es que es un requisito que si no llevamos a cabo la confesión, hermano, no nos vamos a salvar. Y no lo estamos diciendo nosotros, Rodolfo. No. Lo está hablando la Escritura, hermano. Hermano, perdón. Sí. Cuando nosotros nos muramos, Dios vamos a ver la película de nuestra vida, todo. Pero lo que ya confesamos, eso no va a aparecer. Pero si nunca lo confesamos, se va a aparecer toda esa película, hermano. Todo lo que hicimos, todas las cochinadas que hicimos, si no las confesamos, allí van a aparecer. Exactamente. Rodolfo, ¿recuerda usted en San Juan cuando Jesús está en medio de los 2 ladrones? El que se fue con Cristo, Rodolfo, Dimas, él confiesa con dolor. Nosotros sí merecemos eso. Sí. Se lo está diciendo a Jesús y lo está escuchando otro varón. Gestas. Entonces, pero hermano, lo que Dios quiere es que usted siente el dolor. Porque fallarle a Dios es lo más duro, hermano. Porque Dios es un amigo fiel. ¿Y qué nos pide Dios? Hermano, que le sirvamos en obediencia. Y este es un requisito, hermano, de obediencia. Si usted cree que va tras las huellas de Jesús y va siguiendo a otra persona mentirosa que lo ha mentido y le dice seguir o andar en la iglesia católica, esos son demonios, o que la iglesia católica es, y empiezan a hablar cosas que no deberían de hacerlo. Hermano, tengamos cuidado. Nosotros hoy en este día viernes hemos dado las citas claves de la confesión. Hermano Mario, solo para
Miren, hermanos, ¿quién creen ustedes que es el más interesado para que la gente no se confiese con el sacerdote? El diablo. El demonio es el más interesado porque sabe que el que se confiesa se va lavando. Así como hermanos, nosotros, hay días que no, pero casi todos los días nos bañamos. Todos los días nos bañamos, digamos. O quizá a veces no. ¿Para qué? Para limpiarnos. Cuando nosotros nos confesamos, ese es el baño del alma. Allí es cuando nosotros recibimos, vamos blanqueando, vamos purificándonos. Amén. Hermano. Amén. Se nos fue el tiempo, ¿verdad? Solo quería leer Mateo 18:18. Ajá. Yo le digo, Dios diciéndolos, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo. Hermanos. Y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Eso se lo dijo a sus apóstoles. Primero se lo dijo a Pedro, piedra, 16, Mateo 16:18. Lo que tú ates en la tierra yo lo ato en el cielo, y lo que tú desates yo lo desato. Y aquí les está diciendo que ellos son los que pueden desatar los pecados. Hermanos, yo creo que hemos tratado de exponerlo de la mejor manera. Hay muchos textos más. Luego vamos a dar una enseñanza del sacerdocio, hermano, para que miremos por qué es el embajador, el representante y el único que puede ejercer ciertos sacramentos. Perfecto. Hermano Wilmer, ayúdeme con el anuncio ahí que tengo, por favor. Y mientras vamos a saludar a la hermana Alexandra. ¿Qué apellido tendrá la hermana Alexandra? Bien, hermana. Y a todos los hermanos que ven este programa, hermanos, ánimos, adelante, estamos en el camino correcto. Y a los que no están en el camino correcto, hermanos, que pongan corazón blando para que puedan nuevamente llegar a ese camino que han dejado, que es la iglesia del Señor, la iglesia católica. Bien, hermano Wilmer. Bien, tengo un anuncio ahí, pero ya creo que el viernes lo vamos a